del doctorado en estudios críticos de género, pero sé que los lineamientos de varios posgrados se parecen. En algunos pedirían más cosas que en otros, ¿no? Por ejemplo, yo sé que en letras piden algo de traducción o algo así, pero bueno, ¿no? Estas son algunas herramientas que les pueden ayudar a todos a hacer y aterrizar un protocolo, porque por lo que vi, por lo que escuchamos, pues a varios les interesan el tema de la investigación, ¿no? Entonces, bueno, son 11 cosas que pedimos en el doctorado en estudios críticos de género y les vamos a contar un poquito de qué va cada una, qué son pues lo que esperamos de cada una de estas y al final, pues les propondremos un breve ejercicio para que se lleven de tarea, sobre todo para que les sirva, ¿no? A construir su protocolo. Entonces, bueno, ojo que siempre en cada protocolo piden cosas distintas respecto, sobre todo al formato. ¿Cuántas hojas? En general son 15, 20 cuartillas, ¿no? Si dicen 15, 20 cuartillas, les sugiero que hagan entre 15 y 20 cuartillas. No más, no menos, ¿no? Algunas incluyen referencias, en esas 15 algunas no. Sean muy cuidadosas en si piden PDF, pues mándenlo en PDF, si piden Word, mándenlo en Word, porque pues eso también una puede ver cómo la gente sí lee o no nuestras convocatorias. Tipo de letra, ¿no? Qué tipo de interlineado, ¿no? Entonces sean como muy cuidadosas en el tema del formato. Y bueno, lo primero que pedimos es un título que refleje una frase que enuncie el objeto de estudio, ¿no? La apuesta es encabezar un escrito, ¿no? También nosotros tenemos que ver, nosotras, la capacidad de ustedes para poder establecer un límite temático, conceptual y contextual, ¿no? Tampoco esperamos un título de una cuartilla, ¿no? Porque es como, híjole, eso no es un título, eso es un resumen, ¿no? O sea, lo más delimitado que se pueda, ¿no? Brevedad, ¿no? La cantidad de palabras no tiene que ser redundante, ¿no? O sea, para que quien lea, ya sea como parte del equipo seleccionador, o también cualquier persona que en un futuro vaya a leer este proyecto, que sea claro, que sea breve, que sea claro, ¿no? Claridad en el lenguaje, gramáticamente que esté bien escrito, ¿no? Sujeto, verbo, predicado, complemento, ¿no? Y también precisión, ¿no? O sea, que yo lea y diga, ah, claro, esto se refiere a esto y eso es lo que vamos a encontrar, ¿no? Que digan, no, títulos tan generales, pues la verdad es que la violencia de género en México, híjole, la mayoría de las tesis del doctorado hablan de violencia en México, de violencia de género en México. Entonces, si un título no es breve, claro y preciso, pues ya como que no, como que la lectura que como personas ya acá en el doctorado podamos tener ya puede estar un poco sesgado, ¿no? Híjole, es un título que ni le entiendo, ¿no? Entonces, bueno, empezando por el título. Ana, ¿quisiera seguir con lo del tema? Ah, sí, bueno, nada más como un poquito para también pensar en la idea del título, como creo que es importante y a veces no se nos dice, el título tiene que ser muy similar a sus objetivos. Las palabras son muy similares a sus objetivos porque en el título ya nos están diciendo de alguna manera em, qué es su objeto de estudio en el sentido de cuál va a ser su metodología y su teoría. No la están diciendo directamente, pero digamos que no es lo mismo decir análisis de experiencias de personas en cierto lugar que un asunto más como, por ejemplo, en términos de ingenierías que tendría que ver con algún dispositivo quizás o con un proceso. Entonces el título también ya tiene un poco como nos están diciendo cuál es su relación con su objetivo, con su pregunta de investigación y en algunos casos incluso con su área de investigación, ¿no? Si están en sociología, nos están presentando un título que tiene que ver más con métodos sociológicos, antropología, generalmente son títulos más largos, ¿no? Porque tienen el caso y tienen como un montón más de cosas. Entonces, importante considerar esa parte título, objetivo. Y bueno, eso nos lleva también al asunto del tema, ¿no? El tema es qué es lo que estoy investigando y cuáles son los límites de investigación. Es decir, tengo que encontrar la manera de responder qué investigo, cuál es el tema, el dispositivo, la teoría, lo que sea que esté investigando, hacia dónde está apuntando, ¿no? Entonces, el tema es muy importante que lo tengamos muy claro porque nos permite entender desde qué punto de vista estoy abordando mi investigación, ¿no? Una cuestión, digamos, centrarlo, situarlo. O sea, mi tema es histórico,
está situado en cierta geografía, en cierto momento. Como decían, también hay gente de arte, ¿no? Entonces, obras de arte específicas de qué momento a qué momento, ¿no? O qué artistas específicos voy a investigar, o si estoy en literatura, cuál va a ser el enfoque o el género literario al que me voy a enfocar, ¿no? Perdón, yo dominaba el Zoom y de repente ya Lo perdimos. lo perdimos. Después, es probable que en las respectivas convocatorias que ustedes estén solicitando ingreso, en los respectivos programas, no sea el mismo orden, ¿no? Pero bueno, este es el orden que decidimos preparar para hoy, ¿no? Vean las especificaciones de cada convocatoria. También otra cosa que lo iba a decir al final, pero lo voy a decir desde ahorita, lean lo que van a mandar antes de mandarlo, porque en ocasiones es como, híjole, está mal escrito, ¿no? Y, no y en un nivel de posgrado, ya sea maestría o doctorado, pues ya hicieron ya sea una licenciatura y o una maestría. Entonces esperamos que sea un documento bien escrito, ¿ok? Bueno, eso. El tercero es el resumen. Eh, Justamente la descripción del proyecto y los alcances. Y aquí depende de cada convocatoria. Nosotras pedimos, no me acuerdo cuántas palabras, pero es entre 150 y 300 palabras, ¿no? Entonces, si eso piden, no hagan más, ¿no? Ujú. Porque es como, híjole, pues es que también poder sistematizar es todo un proceso mental y todo un proceso, pues que una va aprendiendo, ¿no? Entonces, no sean choreras, o sea, no, si les piden 200 palabras, hagan 195, 190, no hagan 100 y no hagan 300, ¿ok? Debemos incluir qué van a lograr en este anteproyecto, ¿no? El objetivo general, los objetivos particulares, brevemente, qué estrategias van a lograr, van a proponer. Esa es la metodología y la teoría, y por qué es pertinente para el posgrado que ustedes están solicitando el ingreso, ¿ok? El planteamiento del problema, o sea, justamente desarrollar de manera muy breve, porque es el resumen, el objeto a estudiar, ajá, también el ámbito, el contexto en el que se ubica, y digamos que aquí va como muy aterrizado dónde se ubica o se ha ubicado en el tiempo y en el espacio, ¿no? Como Ana les decía, no es lo mismo hacer una tesis desde la antropología, desde la historia, desde la ingeniería, que hacer una tesis con un carácter para y desde un carácter interdisciplinario, ¿ok? La pregunta de investigación, ¿no? Es, ¿qué se hace sobre una problemática que esté ubicada y que esté vinculada a demandas, necesidades y problemas en la sociedad y en su entorno? Esto aquí también es muy particular de la Ibero, ¿no? O sea, en la Ibero nos interesa mucho la apuesta de justicia social. Ustedes me podrán decir, oye, pero ¿qué tiene que ver con la ingeniería? Pues también tiene que ver cómo construimos conocimiento desde la disciplina que sea, pero que esto tenga un impacto en la sociedad, ¿no? Y a la Ibero nos interesa un montón, pues somos una universidad que tiene sobre todo filosofía y que tiene presupuestos básicos desde los postulados jesuitas, ¿no? Si bien no es una universidad religiosa, pero sí estos postulados son muy claros en cuanto a incidencia y en cuanto a temáticas que tengan o ahonden en temas de justicia social. La pregunta de investigación puede ser de distintas naturalezas, claro, más conceptual, que me sirve para entender algo en particular, ¿no? Más práctica que busca solucionar cierto o transformar algún problema, o más aplicada, ¿no? Que combina este entendimiento con buscar una solución integral o parcial, ¿no? También deben de hablar, apuntar a la pertinencia de ese problema de investigación, ¿no? Em, También es importante que intenten responder como las preguntas principales en general del proyecto, ¿no? ¿Qué, quién, dónde, cuándo y cómo, ¿no? ¿Por qué y para qué, ¿no? Entonces, bueno, eso también tienen que incluirlo en el resumen. ¿Quisieras decir algo, Ana? Sí, bueno, en general ahora entiendo que ya no es como tan común o no se solicita tanto que cuando hagan un resumen, por ejemplo, sí decimos que hay que poner en el resumen una breve metodología y teoría, pero la idea no sería que pusieran como un desarrollo muy fuerte de la teoría o incluso ni siquiera necesariamente que pongan autoras y autores,
en el momento del resumen. Ya después lo abordarán como muy específicamente, no sé, yo estoy trabajando a Haraway desde la teoría multiespecies. Quizás en el resumen no es el lugar. No puedo decir simplemente multiespecies, pero no es el momento para empezar a citar ya a sus autores específicamente. Ujú. ¿Sigues con los objetivos, Ana? Sí, bueno, los objetivos, este es súper importante que queden muy claros, ¿no? Estos van a tener que estar relacionados con su teoría, con su metodología, con todo, ¿no? Es como la manera sintética de expresar qué es lo que ustedes van a hacer. Entonces, generalmente se piden dos, ¿no? El objetivo general, que es el que está ligado a su pregunta de investigación, de hecho casi son gemelitos, así como, bueno, cuates más que gemelos, y normalmente comienza con un verbo que es muy importante que lo reflexionen. De hecho, en Internet hay un montón de tablitas que pueden buscar que se llaman como verbos para objetivos de investigación y son maravillosas. Y yo creo que siempre utilícenlas, no solo en sus protocolos, sino en general en la vida cuando escriban artículos y demás, porque el verbo que ustedes utilizan en su objetivo es, nos va a explicar específicamente desde dónde lo están abordando, ¿no? Entonces, por ejemplo, no es lo mismo decir que tu objetivo es hacer un análisis, que hacer una síntesis, que hacer una evaluación, que explicar, que comparar, que contrastar, que estructurar, ¿no? Todo eso va a ser diferente según la metodología que ustedes estén considerando. Y, por ejemplo, algo que suele ocurrir es, no sé si ustedes son como fans de, por ejemplo, Foucault o autores que tienen que ver con más bien antropología, quizás no va a ser, su objetivo no va a poder ser definir, ¿no? Porque ni Foucault ni la antropología está buscando definir nada, ¿no? Están buscando explorar de otras maneras. Entonces, a eso me refiero con que el verbo con el que ustedes inician este objetivo tiene que ser vinculado a la teoría que ustedes están utilizando y a su metodología, porque la metodología les va a permitir o no comparar, les va a permitir o no determinar. Entonces, eso es importante que siempre reflexionen sobre sus verbos. Eso para el objetivo general. Y en objetivos específicos, ya es un poco más bien como ir desenmarañando ese gran objetivo general, ¿no? Entonces, un objetivo específico es como si yo divido en pedacitos mi investigación, cuáles serían los pasos que yo voy a ir haciendo para contestar la pregunta de investigación o para resolver el objetivo de investigación que yo estoy proponiendo. Muchas veces, o es común, y yo creo que es una buena manera de pensarlo, es que esos objetivos específicos después se van a traducir en sus capítulos de investigación. Entonces, si yo quiero hacer un análisis, por ejemplo, literario de una obra, quizás mi primer objetivo tendría que ser relacionado con qué otros análisis de este tipo de obras narrativas se han hecho. Entonces, ¿cuál sería mi objetivo? Ah, pues indagar cuáles otros análisis se han hecho, cuáles son sus metodologías, con qué teorías lo han abordado. Segundo objetivo específico. Ah, bueno, entonces ya que tengo este panorama, entonces lo que yo tengo que hacer es pensar en cómo se está abordando y crear una metodología propia y así, ¿no? Entonces, como que los objetivos específicos, es decir, paso por paso, desarrollando o deshaciendo como ese gran proyecto de investigación para que tenga un orden después también en términos de capitulado. Sí, eso justo que dijo Ana, perdón por insistir en esto último. Es muy importante porque este anteproyecto, como les decía, luego es su proyecto y luego es pues la guía que van a trabajar durante 2 años, ya sea una maestría o 4, que es un doctorado, ¿no? Entonces piénsenlo así, o sea, es como el primer pasito, ¿no? Para hacer el programa al que ustedes deciden. Por eso los objetivos tienen que ser muy claros, ¿no? Las metas a dónde van a llegar, cómo los van a describir, definir, son muy claros. Esto que les decía Ana, en internet hay un montón de tablitas, ¿no? ¿Qué objetivos, en qué tiempo tienen que estar? Lo que les decíamos en un inicio, ¿no? Tienen que ser muy claros, muy concisos, porque claro, mi objetivo es una cuartilla, híjole, eso no es un objetivo, ¿no? Tiene que ser una meta la cual en algún momento yo pretenda resolver. No sé si el problema en general lo vayan a poder resolver, pero sí resolver al interior de la investigación de alguna u otra manera, ¿ok? Después sigue el estado del arte. A mí esta parte me encanta porque es una de las clases que yo normalmente doy. Justamente es qué hay de mi tema. No un resumen, no, justamente no es que ustedes tengan que poner resumencitos de los artículos, textos, investigaciones que hay, sino al contrario, justamente qué se ha dicho de mi tema. Sobre todo puede analizar la parte
teórica y metodológica que hay respecto a mi tema, ¿no? Entonces, justamente, al no ser un resumen, a mí me permite ubicar los vacíos de conocimiento, ¿no? Ubicar que tal vez, por ejemplo, voy a poner el mismo ejemplo de violencia de género, pues claro que hay mucho, ¿no? O sea, ojalá que no hubiera, pero bueno, tenemos que teorizar, analizar respecto a la violencia de género para poder prevenirla y erradicarla. Pero justamente al hacer un estado del arte también tiene que ser muy específico, porque si me pongo a citar todo lo que hay violencia de género, no acabo jamás, ¿no? Entonces tiene que ser un texto expositivo, argumentativo, también muy bien escrito, ¿no? Pero de tal manera que al final me permita en qué contexto, o sea, qué contexto hay en mi tema. También desde qué campos yo quiero trabajar mi tema y los campos que aquí ponga van a ser como mis principales referencias para después poder hacer la parte teórica y la parte metodológica. Un estado del arte no es una parte teórica. El estado del arte me sirve para ver qué hay, para analizarlo, aterrizarlo y después poder justificar los vacíos de conocimiento que hay y por lo tanto, me estoy adelantando, la pertinencia en cuanto a la justificación. Ana, ¿quisieras decir algo? Sí, justo eso, ¿no? Es muy importante que su estado del arte les lleve no solo a hacer como una gran descripción o plantear un gran panorama del campo de investigación. Digamos que eso es importante y es una parte de, pero es aún más importante que ustedes hagan un análisis crítico de esa literatura. Crítico no en el sentido de, ah, todo mal, ¿no? Sino crítico en el sentido de, vamos a entender cuál es su metodología, cuál es su teoría, cómo lo está abordando, qué cosas creo que no está abordando y que mi investigación sí va a abordar y cómo lo voy a hacer. Y entonces eso justo, que hacer un buen trabajo de estado del arte te permite hacer una buena justificación de tu tesis, porque conoces los vacíos que hay en el del conocimiento en tu área de investigación y entonces también, por lo tanto, conoces qué aportes tiene tu tesis, en dónde vas a poder abonar. Quizás es un vacío de conocimiento que es metodológico. Ah, bueno, entonces poder decirlo desde ahí. Entonces mi tesis va a ser un abordaje que está muy enfocado en la parte metodológica porque ese vacío metodológico lo encontré en mi estado del arte y entonces ya puedo justificar de mejor manera mi investigación. Exacto, exacto. Muchísimas gracias. Y es justamente la justificación en algunas posgrados o algunas investigaciones proponen también una justificación personal, ¿no? Yo estoy investigando esto porque tal, pero también importa justamente, como decía Ana, la justificación académica, ¿no? O sea, la carencia de conocimiento aterrizado, ¿no? No es que, claro, o sea, siempre se los digo de una manera, intento muy amable, no es que una vaya a descubrir el hilo negro de la violencia de género, porque también es un poco pretencioso, sino más bien, ¿qué sí voy a estudiar y cómo lo voy a estudiar de la mejor manera, ¿no? Esta justificación tiene que ver con esa parte académica, la importancia del tema en sus implicaciones científicas, sociales, ¿no? Los aportes de los hallazgos, vacíos metodológicos, vacíos teóricos, tal vez solucionar esa, o sea, les digo, no el hilo negro, sino una hebrita de ese hilo. Es el ejemplo que siempre doy, ¿no? ¿Cómo puedo abordar, proponer, intentar acercarme a transformar o solucionar esa hebrita de ese hilo, ¿no? Em, Finalmente, y por eso primero pusimos al estado del arte, ¿no? Porque justamente es eso que hay y ese vacío de conocimiento, ahí es donde ustedes se van a insertar, ¿no? Como su anteproyecto es súper importante para poder hacer, para la vida o para el posgrado al que ustedes quieren entrar, pero muy específico, ¿no? O sea, a mí la verdad es que me parece como bueno, no lo voy a adjetivar, pero cuando una llega y escucha a un estudiante, es que no hay nada de este tema, es como, híjole, no estoy segura. Seguro hay mucho y al contrario, una le tiene que reconocer a eso que ya hay y decir, bueno, a partir de esto que hay, no se ha estudiado de esta manera. Eso sí puede ser. Pero cuando llegan con esa soberbia intelectual de, es que de esto no hay nada, híjole. Y normalmente, si una va a la biblioteca o a los miles de repositorios que hay en Internet, algo va a haber del tema, algo mucho, ¿no? Entonces, justamente esa justificación tiene que estar muy aterrizada y tiene que ser muy clara. ¿Quieres seguir tú, Ana? Sí, bueno, la parte del marco teórico en términos de un protocolo todavía es una cosa muy chiquita, ¿no?
La idea no es que sean muy profundas, profundes en explorar como cuáles son los términos esenciales que van a explorar en su, o que les van a permitir analizar su objeto de investigación, sino que nos den un panorama general, ¿no? En el que como quien lee su protocolo pueda decir, claro, o sea, está entendiendo de dónde o qué marcos teóricos existen en el campo y luego lo está llevando como si fuera un pequeño embudo. O sea, conozco en general que por aquí existen estas teorías, pero yo me voy a enfocar en esta muy puntual. Entonces, por ejemplo, no sé, les voy a hablar desde una perspectiva de algo que yo conozco, ¿no? Que es Donna Haraway. A mí me encanta Donna Haraway, entonces yo tendría que poder decir que para hablar de estudios multiespecies de Donna Haraway hay un campo enorme de estudios similares y entonces tendría que empezar por ahí. Campo de estudios similares que han desarrollado un montón de teorías, como por ejemplo conocimiento interespecies de Anat Singh y en un parrafito poder decir, este es el campo de conocimiento, está Anat Singh, está esta otra autora, está tal, está la gente que ha interpretado a Haraway y yo me voy a enfocar específicamente en multiespecies de Haraway, incluso si se pueden ver muy fancy y muy acá, pongan en qué libros. Díganme en dónde está ese concepto para que entonces sí ya ustedes después lo pueden explorar, no me lo tienen que explicar por completo, al menos todavía no en el protocolo, pero sí que nos quede muy claro a quienes leemos el protocolo que entienden el campo general y que entienden específicamente cuáles son los conceptos teóricos que van a abordar en su tesis. Exacto, ¿no? O sea, em, recordemos que el proyecto de investigación es normalmente entre 15 a 20 cuartillas. Entonces, es toda una tarea, pero claro, es la tarea que al equipo evaluador le va a permitir ver su capacidad de escritura, análisis y síntesis, ¿no? Entonces, no voy a repetir lo que dijo Ana, porque pues siempre lo dice muy brillante, pero recuerden que no pueden hacer de marco teórico 13 cuartillas y lo demás en un renglón, ¿no? O sea, como poderle dar como su justo tiempo y espacio a cada cosa que se pide. Después, la metodología, es decir, cómo voy a proceder, ¿no? O sea, justamente desde cómo se aproximan al tema de investigación y justamente intentar responder la pregunta, ¿cómo se realizará esta investigación que ahorita estoy proponiendo como un anteproyecto? Y cómo alcanzaré los objetivos general y específicos si ya me aceptan en este posgrado, ¿no? Entonces, bueno, digamos que aquí no lo pusimos, pero se los cuento, ¿no? Justamente no es lo mismo metodología que método o herramientas, ¿no? O sea, también ay Dios mío, no, perdón, perdón. También es como la metodología justamente tiene que ver con, por ejemplo, nosotras, Ana y yo al menos, que hacemos metodologías feministas, ¿no? O sea, apelamos a cómo construimos el conocimiento, ¿no? Estas metodologías feministas retoman métodos de muchas disciplinas, ¿no? Como son de la antropología se retoma la etnografía, de como hace Ana, por ejemplo, de la literatura crítica literaria, ¿no? O sea, alguien de ingeniería, pues los métodos que usan en ingeniería, el método científico, ¿no? También desde las metodologías feministas podemos trabajar con un método científico, sino más bien la metodología también es una apuesta como ideológica y política, ¿no? Y los métodos, claro, son, por ejemplo, particularmente en una metodología feminista, son igual de rigurosos que tuviera otro método de construcción de conocimiento, ¿no? Y claro, técnicas para recopilar información hay muchas, ¿no? Yo como antropóloga, pues bueno, el diario de campo, la etnografía, entrevista estructurada, semiestructurada, una encuesta, observación participante, grupos focales, ¿no? Entonces, bueno, hay un montón de técnicas que nos permiten recopilar información, ¿no? Análisis del discurso, formularios, o sea, depende un montón, ¿no? O sea, un colega biólogo pues hace otras cosas, como Ana lo hizo un momento, como medir la panza de las ballenas, no estoy dando un ejemplo, ¿no? Pero también ese es cómo cómo recopilo la información para después yo construir los datos. ¿Ok? Entonces, tampoco se claven muchísimo, pero sí que quede claro,
cuál va a ser su aproximación metodológica y qué técnicas de recopilación de información. Aquí también se pueden aventurar y digo, en el proyecto no, pero cuando hagan sus cartas de motivos, pues seguramente sus formaciones previas, ya sea de licenciatura o de maestría, les permitieron adquirir información de cómo aplicar estas técnicas, ¿no? O sea, si son antropólogas, antropólogues, pues seguramente sabrán hacer un diario de campo y una entrevista en profundidad. Entonces, eso, pues les recomiendo que lo pongan en su carta de motivos, no aquí, ¿no? ¿Quisieras agregar algo, Ana? Pues nada más enfatizar como en la cuestión de la coherencia, ¿no? Que tu metodología, tu método y tu técnica de investigación sean coherentes. Porque si tú dices, yo voy a partir de una metodología, no sé, cuantitativa y que tiene que ver con políticas públicas y después mis técnicas de recopilación de información es entrevista a profundidad o experiencias de vida, pues quizás no es la mejor técnica de recopilación de investigación para esa metodología, ¿no? Entonces nada más ojo con la coherencia, porque a veces suena como que, ay, Ana, por amor de Dios, ¿no? Como que estás medio, o sea, claro que es coherente, ¿no? Pero de verdad que pasa y, o sea, incluso en artículos a veces lo he llegado a ver, ¿no? Como metodologías, métodos y técnicas que no son coherentes. Entonces, ojo ahí. Y también les piden este calendario de trabajo, cronograma, que bueno, es básicamente cómo van a organizar sus actividades y su vida por los siguientes 2 años de maestría o 4 años de doctorado, dependiendo, ¿no? Generalmente, o al menos en el doctorado de estudios críticos de género, te dan un calendario de, bueno, este primer semestre vas a tener que trabajar tu protocolo, es decir, lo vas a afinar, vas a definir cosas, te vamos a ayudar en esa parte. El segundo es estado del arte, tercero y así. Si en sus programas de posgrados no existe uno, hagan ustedes el propio, ¿no? Puede ser ir dividiendo su tesis en pequeños segmentos para que a lo largo de esos semestres ustedes estén utilizando bien su tiempo, ¿no? Y entonces no lleguen a un punto en el que digan, es que no voy a terminar la tesis porque no avancé este semestre. Entonces, que todos los semestres tengan un propósito es muy importante y digamos que en su calendario de trabajo eso lo tiene que reflejar. Me acuerdo que una vez un estudiante me dijo, oye Ana, pero cuando yo hago mi calendario de trabajo, siento que le estoy imponiendo a mi asesor o asesora o asesore mis tiempos y es como, no, no, tú tranquilo, o sea, no se trata de imponerles nada, es, oye, a ver, esta es la manera en que me voy a organizar y al contrario, a sus asesores les va a servir mucho tener la organización, porque así también es una manera en la que ellas les pueden ir dando un seguimiento adecuado. Entonces, el calendario de trabajo es muy importante, aunque parezca que es como, ay, sí, qué flojera, ¿no? Pues nada más lo copio y lo pego de lo que me dan en el posgrado. Tómense un ratito, ¿no? Como para organizar esas actividades y yo les prometo que eso les va a servir a lo largo de sus posgrados. Ay, eso no quería hacer, quería aprender mi... Pues, Ya, perdón. Sí, y también eso que dijo Ana, voy a enfatizar, la apuesta de tener un cronograma, un calendario, pues nos permite saber que tienen claro cuántos semestres dura el programa al cual están aplicando, que lo investigaron de alguna manera. En general, en la Ibero, las maestrías son de 2 años, los doctorados de 4, ¿no? Y también, ¿no? En cómo van a organizar sus tiempos en relación con el programa. Y también nosotras podemos evaluar si ustedes tienen este conocimiento previo, si ya lo investigaron, sobre cuánto tiempo tienen para acabar el programa, ¿no? Para no tener rezago y personas que se tardan en titular 3, 4 años. La verdad es que justamente a las 12, y hago un comercial, va a haber una charla de nuestra querida Sara López, de las becas de excelencia y de un montón de cosas, porque justamente nos permite pues tener como más estrictez, no sé cómo se diga, perdónenme, respecto a las personas que entran a nuestros programas, que sepamos que también hay un compromiso, ¿no? O sea, porque pues sí, o sea, podrá sonar es que la academia es capitalista, es que la academia, pues no sé, yo creería que no, al menos no la academia que hacemos en la Ibero, pero también tenemos tiempos, si tienen alguna beca para acabarlo, o también pues que no hacen un doctorado en 34 años, porque también eso puede limitar su vida laboral después de un programa, ¿no? Entonces, bueno, también sean muy cuidadosas con eso. Em, ya estamos terminando. Sí, perdón, Ana. Sí, sí. súper rápido. Es que hay una pregunta de Laura Sorita en el chat que dice, ¿cuál es la mejor forma de calendarizar actividades? Es decir, ¿existen tiempos para lectura, escritura o similares? ¿O cómo debo hacer el calendario?
Para la entrega, la recomendación sería que fuera un calendario un poco más corto, conciso, ¿no? Actividades muy específicas, como este semestre voy a entregar mi protocolo afinado, el siguiente semestre voy a entregar mi estado del arte, el siguiente semestre, y así, como mucho más específico. Ya para ustedes yo sí recomendaría, pero ese ya es como un trabajo individual, que hicieran un calendario como dices, ¿no? O sea, como mucho más específico. Voy a dedicarle 3 horas de lectura al día, 2 horas de escritura, ta, ta, ta. O sea, como que eso ya sería un ejercicio más bien personal, que sí se los recomiendo, la verdad. Pero para la entrega solo sería general, ¿no? Que sepan, como dice Celia, cuántos semestres son y cuáles son los elementos de una tesis y cómo los van a ir dividiendo en ese tiempo. Exacto, finalmente ya cuando estén acá en la Ibero, en cualquier programa que ustedes soliciten ingreso, es probable que se cambie. No, primero tienes que entregar la metodología y luego estado del arte, o sea, va a depender, pero sí o sí vean qué dice la convocatoria y justamente este anteproyecto piensen que es como la base de su tesis, ¿no? Entonces, ¿cuánto me voy a tardar en hacer una metodología? Ah, pues un semestre. ¿Cuánto me voy a tardar en hacer una teoría? Ah, pues un semestre. Acá en el doctorado, que a partir del sexto semestre son seminarios de evaluación ya más directos con sus respectivas direcciones, pues esos 2 semestres que tienen son para hacer específicamente y exclusivamente la tesis. Y en el último semestre ya tienen el borrador y se titula, ¿no? Entonces, depende mucho, pero sí o sí piensen que lo que diga en la convocatoria es como la base para el desarrollo de la tesis. Entonces, a partir de ahí, básense mucho en la convocatoria para poder entregar este calendario, ¿no? Y que se vea realista, no que una diga, ah, claro, pues sí, va, ¿no? Sin, revisión de bibliografía, 3 años, no, claro que no. Sí se revisa a lo largo de todo el tiempo, se está leyendo, pero no te puedes tardar en revisar la bibliografía 5 años, ¿no? O sea, claro, ay, salió un artículo nuevo. Ah, pues claro, lo incorporo, ¿no? Pero debe ser como muy aterrizado a lo que pidan las respectivas convocatorias. Em, y ahora ya por casi último, las consideraciones éticas son muy importantes para la Ibero, ¿no? Cómo se tratará el tema, cómo se resguardará la información, ¿no? También justamente no hacer extractivismo académico, ¿no? O sea, cómo presentar, si una, por ejemplo, desde aquí escuché que varias van a sociales o antropología, algunas hacen trabajo de campo, qué van a hacer con esos datos que recuperen y también, si no hacen investigación de campo, hacen investigación de archivo o investigación de datos, cómo van a resguardar esa información. Y bueno, por casi último, antes del ejercicio que les dejaremos de tarea, pues estas referencias iniciales, ¿no? 15, 20, depende de lo que les pidan, porque también a veces están en las 20 cuartillas que van a entregar, tienen que incluir las referencias y pues no van a poner 13 hojas de referencias, ¿no? En nuestra biblioteca, Francisco Javier Clavijero, justamente hay, o sea, bueno, pueden revisar más bien la página de la biblioteca y las bases de datos que tenemos, ¿no? Y justamente, ¿qué consultaré? ¿No? Que esté bien citado, ¿no? Si no saben cómo es APA, pues investiguenlo, cómo es Harvard, cómo es Chicago. Acá en el doctorado están bien las tres. Yo particularmente uso APA, ¿no? Entonces, Ana lo sabe, ¿no? Pero bueno, a partir de lo que les pidan, ustedes decidan cómo organizar la información. Pero finalmente aquí nosotros tenemos que ver qué consultarán. Libros, artículos académicos, hemerografía, páginas de internet, qué fondos documentales, ¿no? O sea, también se pueden citar TED Talks, o sea, todo lo que está en la web o que está de manera presencial, tienen que sí o sí citar, pues porque claro, si no, pues eso es plagio y no nos gusta el plagio. Y por último, Ana nos propone un taller increíble para que se lleven de tarea que les va a servir muchísimo para hacer el protocolo. Y un poco la idea es, bueno, ya se quedará de tarea y como ejercicio reflexivo más bien para ustedes, pero siempre es bueno hacer como pequeños cuadros de síntesis para que ustedes vean justo lo que hemos estado como insistiendo, ¿no? Tiene que haber coherencia entre todos los elementos de su protocolo. Entonces, tenemos la parte teórica, tienen que poder definir muy claramente cuáles son sus conceptos teóricos y entonces quizás hagan un cuadrito en el que pongan teoría y pongan sus 2 o 3 conceptos fundamentales. Luego su método y un poco desglosado, ¿no? De mi metodología a mi método específico y algo importante que pongan según quién, o sea, cuál es su método, pero según quién, ecocrítica, según específicamente esta persona.
Luego técnicas de recopilación de información, lo mismo. O sea, la idea es que hagan un pequeño cuadro en el que presenten los elementos básicos, su teoría, su método, sus técnicas de recopilación, planteamiento del problema y objetivo, para que lo puedan ver a grandes rasgos y entonces después revisen su protocolo. Es decir, háganlo si quieren, ¿no? Como sin volver a leer su protocolo. Solo pónganlo, háganlo en un cuadernito y después regresen a su protocolo y vean si es cierto que hay esa coherencia entre todos los elementos de su investigación. Entonces, solo como ejercicio general que ojalá les pueda servir para que su protocolo tenga mucha coherencia y de alguna manera ese no sea un problema por el cual les digan, no, no pueden entrar, sino que les digan, ah, claro, tiene todo el sentido del mundo, venga, aceptadas, aceptados, aceptadas. Y ya. Sí, justamente recuerden que depende del programa para el cual vayan a solicitar ingreso. Em, es probable que con este protocolo se envíe, perdón, se evalúe una primera fase. Entonces recuerden que quienes leemos solo vamos a poder ver lo que leamos. O sea, nada, es que te lo voy a explicar, no. Yo necesito saber, conocerte, conocer tu anteproyecto a través de lo que tú mandes. Es que no me expliqué bien. Bueno, pues es una tarea, justamente por eso no es tan fácil hacer un anteproyecto. Disfrútenlo también, disfruten este proceso, disfruten como todo este proceso de selección, disfruten este proceso de escribir, de consulta, como les menciona Ana al final. Estos cuadros sirven mucho, hay gente que tal vez no es de cuadros, pero bueno, si no es un cuadro, es un documento. Finalmente también un programa de posgrado hay que escribir, ¿no? Hay que sumar, hay que restar, hay que escribir, hay que analizar, hay que pensarle un montón. Y bueno, pues mucha suerte, mucho éxito a todas, todos, todes. La fecha límite para enviar documentos en mi doctorado, el doctorado de Estudios Críticos de Género, ay, sí, mi doctorado, perdón, me oí terrible, en el doctorado que coordino es el 7 de marzo, no más, ¿no? Porque bueno, también tiene que ver con para que nos dé tiempo a toda la comisión evaluadora, al consejo técnico, que es un órgano colegiado, y pasa así en la mayoría de los posgrados. Luego, si quieren beca, es otra cosa. Que aquí está César, que es un tipazo, o sea, confíen en él ciegamente. No, no es cierto. Pero bueno, cualquier cosa, también, yo, claro, también estoy a su disposición. celia.arteaga@ibero.mx. Y pues bueno, César es una gran guía, los apoya en todo, es súper amable. Entonces, bueno, no duden y pues ojalá que nos veamos pronto en los pasillos de la Universidad Iberoamericana. Muchísimas gracias. Entonces, Gracias. Por ahí vi una pregunta nada más rápido de grabación. En la misma plataforma vamos a subir estas grabaciones. Ahorita por ahí también escuché antropología. Justo ahorita a las 11 hay una charla de antropología para que no se salgan de la plataforma y pues nada más cambien de actividad. Por ahí nos vemos. Y gracias, doctora. Doctora Ana Gracias, también. gracias, la doctora Celia, Ana, tengo una gracias, pregunta doctor. rápida, ¿puedo? Sí, Sí. pues rápida porque voy a otra actividad a las 11. Ah, bueno, si quieres Perdón. luego te pregunto por mail. Sí, mejor, para Ahora, contestarte con mayor profundidad. Muchas gracias. gracias. Buen día. Bye. Hasta hasta luego. luego. Bye.